Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente después de un receso en los días, un fin de semana maravilloso, después de un precioso sábado que hemos podido disfrutar. Bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos para estudiar la lección de escuela sabática, para estudiar la palabra de Dios. Y pues comenzando un nuevo trimestre, ya hemos acabado el trimestre de Efesios, que ha sido un maravilloso trimestre, lecciones preciosas, maravillosas, con enseñanzas demasiado importantes para nuestra vida espiritual. Y pues hoy estamos comenzando un nuevo trimestre. Este trimestre, la misión de Dios, mi misión. Así que el título lo dice. Vamos a hablar acerca de la misión que el Señor nos ha dejado, pero mirado desde un enfoque, diría yo, un enfoque maravilloso, un enfoque bastante promisorio para este trimestre. Y pues la lección de escuela sabática esta semana se titula La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Y pues hoy nos toca la lección correspondiente al domingo 1 de octubre, el Dios que nos tiende la mano. Y antes de comenzar, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, mi Señor y mi Dios, porque nos has dado, Señor, la vida, la salud, porque en tu inmenso amor y misericordia nos has regalado un precioso sábado en el que pudimos disfrutar en tu iglesia, pudimos disfrutar de las programaciones, pudimos aprender de ti, pudimos tener una experiencia de compañerismo, de hermandad, pero también, Señor, pudimos estar más compenetrados contigo, Señor, estar más unidos a ti. Y en este momento queremos suplicar la presencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija en el estudio de tu palabra. Guíanos, ayúdanos, que sea tu Santo Espíritu dirigiendo todo el estudio y que sea Él el que nos capacita para poder vivir las cosas que podemos aprender de tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Y después de que nos creó, cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, le entregó un mundo perfecto. Le entregó un mundo en el que no había absolutamente nada de malo. Todo era bueno en gran manera, como lo dijo Dios cuando terminó la creación. La idea era que nosotros pudiésemos vivir con Él en una perfecta conexión, en una conexión íntima y perfecta con nuestro Creador. Una relación que estaba centrada en el atributo más maravilloso que Dios tiene, y ese es el amor. Parte de sus atributos divinos y que es uno de los que ha llevado a Dios a hacer cosas maravillosas en favor de nosotros. Pero en la construcción de una relación íntima con el ser humano, Dios tuvo en cuenta algo que era de vital importancia, y es que para que el amor sea real, para que haya un amor real, ese amor debe ser libre. Ese amor no puede ser forzado. Ese amor no puede venir de autómatas programados para amar, sin voluntad propia. Así que para que ese amor fuera perfecto, para que ese amor se pudiese disfrutar de manera libre, entonces Dios nos dotó de una propiedad, pero al mismo tiempo un derecho, nos dotó de algo que era precioso para que ese amor pudiera fluir de manera correcta, y eso fue el don del libre albedrío. El libre albedrío es el don que nos permite la libertad de elegir qué camino seguir, la libertad de elegir a quién debemos amar, cómo debemos amar.
el amor tiene que ser libre, no puede ser impuesto. El amor no puede ser una obligación ni debe ser algo preprogramado en el que la criatura simplemente puede hacer eso y no puede elegir nada más. El amor debe ser una elección libre para poder que sea amor, para poder que esa relación entre Dios y nosotros sea algo realmente bueno. Así que Dios nos dota de libre albedrío. Y Dios dio instrucciones muy claras a Adán y Eva sobre el peligro y las consecuencias mortales que podía acarrear para la raza humana la desobediencia. O sea, elegir no amar a Dios y elegir amarse a sí mismos o elegir amar a algo equivocado. Dios advirtió al ser humano con respecto a las consecuencias nefastas que eso podría acarrear, pero sin embargo podía tener la libertad de escogerlo. Así que Satanás tomó parte en este juego, tomó parte en esta situación y en su guerra, en su decidida guerra, en su decidida opción de guerrear contra Dios, de demostrar su punto errado, engañosamente se acercó a Eva y la hizo tomar una decisión. La hizo no, eso no es una palabra correcta. Digamos que con engaños, con treta, con estratagema, finalmente convenció a Eva de tomar la decisión equivocada. Y fue comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Fue tomar de algo que no era suyo, de algo que se había reservado Dios para su propia consideración. Era propio de Dios. Dios se reservó un árbol mediante el cual quería probar la lealtad de Adán y Eva. ¿Qué era la decisión que iban a tomar? ¿Cómo iban a tomar esa decisión? Si la iban a tomar en favor de Dios, de amarle, de servirle, de obedecerle, de creerle, o simplemente iba a tomar la decisión equivocada, la decisión contraria. Finalmente Eva sucumbe ante los engaños de Satanás y lleva a Adán de este fruto del que ella había comido, y Adán también toma una decisión consciente de amar más a su esposa que a Dios. Todos finalmente toman una decisión de amor. Finalmente, los dos sucumben ante la tentación y comen del fruto. Satanás le dijo a Eva que no habría ninguna consecuencia negativa en comer del fruto, que serían como Dios, conocedores del bien y del mal. Y pues por desgracia, Eva toma la decisión de creerle a Satanás, de llevarle a su esposo, y su esposo finalmente toma la misma decisión, de creerle a Satanás, ¿cómo decirlo? Finalmente de poner su suerte, de poner sus decisiones, su amor sobre Eva, amarla más a ella que a Dios, y finalmente toma la decisión también de comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, toda esta creación se tiñó de pecado. Toda esta creación finalmente recibe la maldición del pecado. Toda la creación. Y en ese momento, el plan y el propósito que Dios tenía, el plan original que Dios tenía para esta tierra, para esta creación que recién había creado, cambia.
todo ese propósito cambia, ahora es distinto, ahora el propósito se ve afectado y ahora es distinto. Ahora la misión ya no era una misión de una relación íntima, perfecta en todos los sentidos entre Dios y su nueva creación, sino que ahora se añade un elemento. Dios aún sigue en su propósito y en su plan, en su misión de que nuestra relación con Él sea perfecta, pero ahora, debido al pecado, debido a que el pecado rompe esa perfección en esa relación, ahora se añade a esa misión, se añade una nueva misión para Dios. Y obviamente esa misión ahora también es nuestra, y es la de salvar, la misión de la salvación, y Dios nos hace partícipes en esa misión de rescate. La misión de la salvación ahora entra en juego. Ya había sido planeada, porque la Biblia es clara cuando dice que Cristo es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Significa que esto no toma por sorpresa a Dios. Estaba allí guardado, ese plan estaba allí diseñado, esa misión estaba bien diseñada y planeada desde antes de la creación, pero viene y entra en ejecución, entra en movimiento en el momento en que debía implementarse, en el punto en el que el ser humano comete el pecado, toma la decisión equivocada y el pecado entra en la creación. En ese momento entonces la nueva parte, la otra parte de la misión de Dios que había sido planeada desde antes de la fundación del mundo entra en ejecución. Génesis capítulo 3 versículos 9 al 15 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová le dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este texto tiene un montón de aplicaciones, tiene un montón de enseñanzas, un montón de cosas que pueden extraerse de allí para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción. Pero nosotros en este momento vamos a enfocarnos en la parte de la misión. Por supuesto, Dios sabía dónde estaba Adán. No era un secreto para él. El caso es que ellos estaban dominados por el miedo. Se habían percatado de lo que habían hecho, se estaban dando cuenta de lo que había sucedido. El problema es que en ese momento ellos todavía no estaban arrepentidos de su pecado. Ellos aún no estaban, por decirlo así, no tenían conciencia todavía real de las consecuencias reales de lo que habían hecho. También, por eso, ellos necesitaban ser confrontados. Ellos necesitaban ser expuestos de manera que ellos entendieran las terribles consecuencias de lo que habían hecho, de su pecado. Satanás también debía ser derrotado. A él también debía serle, por decirlo así, se le debía revelar el plan de Dios, la misión de Dios, mostrar cómo debía ser él derrotado finalmente por su accionar en contra de Dios. Dios comenzó entonces a revelar su misión, la misión que estaba puesta en el plan de la redención,
la única esperanza que existía de reconciliar nuevamente al mundo que ahora había caído en pecado consigo mismo. Sin embargo, necesitamos prestar mucha atención al hecho de que antes de esa confrontación, antes de la promesa de la reconciliación, Dios fue en busca de la humanidad. Por eso les decía yo que ellos todavía no estaban realmente conscientes de las consecuencias de su pecado, ni tampoco estaban realmente arrepentidos en ese momento, porque no fue el ser humano el que buscó a Dios en arrepentimiento, sino que fue Dios el que vino en busca del ser humano. La pregunta que Dios hace a Adán muestra la naturaleza misionera de Dios y muestra la situación caída del ser humano. Dios es el que emprende la acción, Él es el que inicia la acción, Él es el que busca al ser humano allí donde él estaba, en el fondo, caído, muerto de miedo, escondido porque sentía miedo, no sentía arrepentimiento, no estaba arrepentido, sentía simplemente miedo, no sabía lo que iba a venir ahora, no sabía realmente las consecuencias nefastas de lo que estaba ocurriendo y el pavor y el pánico se apoderaron de él. No estaba arrepentido, estaba lleno de miedo en ese momento. Y finalmente le muestra a Dios a Adán su situación caída, pero también le muestra en medio de su desesperación, en medio de su incertidumbre, la del ser humano, Dios le muestra el plan de la salvación, el plan que Él había diseñado para salvarnos y estar nuevamente en una íntima relación perfecta con Él. Y ese plan de la redención no solamente está expresado en el versículo 15, sino que Adán y Eva llegan finalmente a la comprensión de las consecuencias de su pecado y finalmente llegan al arrepentimiento de su pecado y a la confesión de su pecado realmente de corazón, cuando de forma práctica les es ejemplificada el plan de la redención. Cuando Dios toma dos animalitos inocentes, los pone en sus manos y les hace que ellos mismos con sus propias manos quiten la vida, la primer vida que se pierde por causa del pecado, dos animalitos inocentes en los que cada uno tiene que tomar el arma en su mano y quitarle la vida, degollar el animalito, cómo él pierde su vida, y Dios les muestra cómo el Hijo amado, el Señor Jesucristo, en un futuro vendría para dar su vida en rescate por cada pecador de esta tierra, por el rescate de ellos. Les muestra el plan de la redención. En ese momento ellos comprenden las consecuencias de sus actos, sienten el dolor por lo que han hecho y llegan realmente a un arrepentimiento, a un verdadero arrepentimiento. En ese punto ya no están las excusas, ya no es la mujer me dio, ya no es la serpiente me engañó, ya es yo tomé la decisión, y sienten el dolor y llegan al verdadero arrepentimiento. Mi querido hermano, mi querida hermana, en esta mañana quiero invitarte para que medites en ese plan de la redención, para que medites en las consecuencias de los pecados que hemos cometido, cómo el pecado de la humanidad llevó al Hijo eterno de Dios a la muerte en la cruz, por tu redención y por mi redención. Que doblegues tu vida, tu orgullo, tu corazón delante de Dios, que le entregues tu corazón completo y sin reservas
a ese Dios maravilloso que inició una misión, Él, por su voluntad, por su amor, en pro del rescate de tu vida y de mi vida, pero que también nos hace partícipes de esa misión cuando nos dice, después de su resurrección, allá en el monte, cuando va a ascender al cielo y les dice a sus discípulos y a través de ellos a todos nosotros, id y predicad, id y haced discípulos enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Nos hace partícipes de esa misión, de la misión que comenzó Dios allí en el huerto del Edén, donde por primera vez revela esa misión al ser humano, planeada y estructurada desde antes de la fundación del mundo. Y ahora que nos hace partícipes a nosotros de esa misión, debemos entregar nuestra vida y nuestro corazón con arrepentimiento, verdaderamente arrepentidos y con dolor de corazón a nuestro Dios, presentarle nuestra vida y nuestra disposición a entrar en esa misión activamente. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga. Comparte este video con todas aquellas personas con las que tú quieras que la palabra de Dios llegue a ellos. Suscríbete al canal y deja tus comentarios allí en el lugar para los comentarios. Solamente me resta desearte que tengas un feliz día y que Dios te bendiga.